Resistid. Es la única manera de sobrevivir. Y es que dicen que ya estamos en Navidad. Lo dicho, resistid, que ya llegará el momento, que todavía estamos en noviembre, que aún queda. Es un mensaje del Servicio de Regulador de Emociones de Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, que ya habrá tiempo de que empiece la Navidad. Más de Lloviendo Cine, que va a consistir en la crítica de dos películas de la actualidad cinematográfica, dos estrenos que han acudido a nuestras grandes pantallas, dos estrenos de dos directores que puede que tengan puntos en común, de hecho los tienen, pero también dos directores de una trayectoria bien diferente. Uno es un señor que lleva sus buenos añicos en el mundo del cine patrio, y otro es un señor que lleva sus buenos años de vida. Otro de esos directores de los que en Lloviendo Cine llamamos directores a la vejez viruelas. El primero de ellos es David Trueba y el segundo Don Ken Loach, al cual ya le dedicamos en su día todo un monográfico dedicado a su carrera. Bueno, pues Don Ken Loach tiene estreno. 2023 ha visto como el realizador británico ha estrenado su última película. Siempre lo decimos, doble juego de palabras. Esperemos que no sea su última como cineasta. Y el primero se llama David Trueba, el hermano de Fernando, que ya lleva una trayectoria suficiente para que le podamos llamar por su nombre, por el de Don David. Así que en eso va a consistir el programa de hoy de Lloviendo Cine, en sendas críticas cinematográficas de dos estrenos, de dos señores con ciertos puntos en común y a los que siempre han hecho un cine de ese que podríamos llamar de incomodar. Y comenzamos por Don David Trueba, con su última película, el biopic que de ciertos años de su vida ha realizado sobre Eugenio, el mítico, legendario y nunca bien ponderado Eugenio Joffre, en su película Saben aquel. Tampoco se han hecho demasiados biopics en el cine español, sí en la televisión, en la cual pareciera que hubiese un sarampión de biopics televisivos, más ligado, todo hay que decirlo, más orientado al morbo suscitado por ciertos personajes del papel cuché. Esa moda de las miniseries televisivas que pareciera que están auspiciadas por ciertos programas del corazón. Todos tenemos en mente a sus protagonistas, a ellos y a ellas. Afortunadamente, este biopic se desmarca por completo de todos ellos, por cuanto nos esperamos una cosa con este Saben aquel y nos encontramos con otra. Sobre todo si antes de ver la película de David Trueba nos hemos documentado con cierto documental, valga la redundancia, realizado en 2018 por Jordi Rovira y Xavier Bach, que repasaba de manera más exhaustiva la vida del cómico catalán. Documental que, ya lo decimos, reivindicamos y recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Material de primera mano el de este documental Eugenio. Aquí sí que pudo documentarse bien el bueno de David Trueba para primero escribir el guión
y luego para tener bien claro lo que quería contar y lo que quería dejar fuera de la misma. Hablábamos del morbo. No queremos cometer ningún torpe spoiler, pero la película de David Trueba gusta de la mesura. Podría haber llegado mucho más allá en muchos sentidos, pero Don David no ha querido traspasar ningún límite que hubiese resultado incluso dañino para la película. En realidad, Saben Aquel está basada en una novela escrita por Gerard Jofre, a la sazón primogénito del humorista catalán. Esto es algo que sabemos después. El punto de vista de la película tiene su origen en los recuerdos y en las memorias de ese hijo mayor, cosa que también podemos ver en el documental Eugenio del que hemos hablado antes. Y es que ese es otro tema, la importancia que la familia tuvo en la vida de Eugenio, para bien y para no tan bien. No se puede entender la carrera, el éxito y posterior declive del humorista catalán si no es relacionado con su mujer Conchita, con sus 2 hijos, con el origen de muchos de los traumas de Eugenio, cosa que se ve más, insistimos, en ese documental que en la película de David Trueba, que es más de sugerir, de esbozar. Ahí notamos el primer aspecto del David Trueba, guionista, familia de Eugenio, en torno a la cual pivota la película, pivota la historia. Y David Trueba lo sabe. En pocos momentos veremos al bueno de Eugenio en la película sin la presencia de su familia, incluso en los momentos en los que vemos a ese Eugenio solitario, que en definitiva es la imagen que todos teníamos antes de ver la película del humorista catalán. Ese señor serio, taciturno, vestido con los colores del luto y que no esgrimía jamás ninguna sonrisa. Motivos tenía, y en la película los encontramos. Una personalidad que nadie tenemos derecho a juzgar. Si de algo puede y tiene que servir un biopic, es para ir más allá de la superficie, más allá de esa imagen que teníamos de Eugenio, más allá de todo aquello que podíamos saber de oídas. Porque vista la película, cuántas cosas que no sabíamos. No sabíamos el porqué de aquel humorista atormentado. Nos faltaban las claves, la llave efectivamente para poder entrar en su vida, y Don David Trueba nos la ha facilitado. Y todo gracias a quien todavía no lo hemos nombrado. Hemos nombrado a Eugenio, al personaje, pero no hemos nombrado una de esas actuaciones que se te queda grabada para los restos. La interpretación que Don David Verdaguer ha realizado para la historia. Porque este señor, y no hace falta ser un genio para decirlo, para saberlo, este señor, Don David Verdaguer, se va a llevar todos los premios habidos y por haber de la interpretación en este país. Evidentemente, David Verdaguer tenía que hablar como Eugenio, tenía que contar los chistes como Eugenio, tenía que clavarlo. Pero lo que realmente clava Don David Verdaguer es lograr una interpretación del personaje. Saber comprender a Eugenio, saber comprender a la persona y sin caer en la repetición de gestos, en la repetición del cliché Eugenio, componer lo que hemos dicho hace un momento. ¿Qué había detrás de esa mirada, de ese rictus imperturbable del Eugenio de encima del escenario? Y ahí es donde entra el David Verdaguer actor. Esos primeros planos, Don David Trueba, chapó por usted y chapó por Don David Verdaguer. Un señor que un poquito tarde está subiendo como la espuma, que muchos descubrimos gracias a doña Carla Simón,
pero un poquito a la chita callando, sin llamar demasiado la atención. Pues mira, quizá que sea un actor que no sea de los primeros que te viene a la cabeza, ni de aquellos que están en constante candelero, quizá haya sido una de las claves de esta película. Porque claro, ahora que nos ponemos a pensar, cuando se realiza un biopic, los biopics suelen ser sobre ellos, de personas más que famosas, en más de una ocasión se suele llamar a actores que están en ascenso, que no han llegado a la cima, que no son esos grandes nombres que son los primeros que se nos vienen a la cabeza. Bueno, pues don David Verdaguer nos da que va a seguir con una carrera de lo más sosegada, serena, pero continua, como los puertos de Cuesta Tendida del Tour de Francia, por mucho que la noche de los Goya todo vaya a ser reconocimiento tras reconocimiento. Casi nadie tendrá que decir quién es aquel que ha ganado tanto premio. Y nos queda hablar de usted, señor guionista, señor director, don David Trueba. Que no es sino el padre de la criatura, don David Trueba. Pareciera que don David Trueba solo puede hacer buenas películas. Nos vamos a explicar. Siempre hay una excepción a la regla. En nuestro caso, puede ser una película que no vamos a nombrar, pero que no es ninguna obra maestra. Pero el resto, incluido su estimulante debut con La Buena Vida, siempre tiene algo a lo que hincarle el diente. Es decir, afortunadamente, don David Trueba solo hace buenas películas. No habrá realizado quizá esa gran película de su filmografía, pero siempre que se pone a los mandos de una historia, don David, escribiendo y luego dirigiendo, nunca nos falla. Y tampoco lo hace con esta Saben aquel. No iba a fallar más que nada porque ya lo tenía escrito. El David Trueba guionista siempre se impondrá al David Trueba director, realizador, afortunadamente, porque luego David, director, lo hará bien. Pero antes de ponerse en la silla del director, el guionista David Trueba escribe una película que no puede fallar, ya lo hemos dicho. Escribe una película elíptica, una película cerrada en sí misma. La película, en definitiva, es un flashback, un comienzo y un final de la misma que no podemos desvelar, que te dice que hay ahí un guionista. ¿Cuántas veces tendremos que decirlo? Por cierto, si ves el documental Eugenio, crees que la película va a seguir los mismos derroteros. Es decir, es que no queremos adelantar mucho por si no habéis visto la película. Pero digamos que si Eugenio documental abarca la vida de Eugenio, Saben aquel se queda sin segunda parte. La segunda parte no existe. David Trueba no ha querido caer en la tentación. A poco que sepas de la vida de Eugenio, tú te esperas esa peor parte. Segunda parte que sí hubiese existido si Saben aquel hubiese sido esa hipotética miniserie. Aparte que ya se sabe, permitidme la broma, que segunda parte nunca fueron buenas. Y no habrá segunda parte de Saben aquel, porque la película cierra la historia de tal forma que ya no hay nada más que contar, ya no hay nada más que mostrar. Sabemos las claves de la vida de Eugenio y sabemos las claves de lo que pasó después. Puede decirse que hay un pequeño descenso a los infiernos, sugerido siempre, protagonizado por Eugenio, y la verdad es que no hace falta que nos lo muestren. Aparte, Saben aquel hubiese durado entonces 2 horas más y el interés hubiese decaído y la película hubiera importado en sentido inversamente proporcional. Y para rematar la película con media hora a prisa y corriendo sobre el declive vital y personal de Eugenio, lo mejor, efectivamente, señor David Trueba guionista, era acabar donde la terminó. Pues sí, Saben aquel tiene pintas de ser una de esas películas que será recordada y nombrada
en la próxima edición de La Noche de los Goya, en más de una ocasión. Y dejamos a don David Trueba, dejamos al gran David Verdaguer en el papel de Eugenio y nos pasamos a la siguiente película de estreno. Y para ello nos vamos a Inglaterra, en concreto, como bien dice en la película, al norte de Inglaterra, para hablar de la última historia de Ken Loach. Última historia de Ken Loach, que siempre lo decimos. Esperemos que no sea su última película. Bueno, pues será porque se ha visto identificado con el título de la película, que no es ningún árbol, sino el nombre del bar, donde se centraliza la historia de la última película de Ken Loach. Será por ello por lo que el director británico se encuentra un poquito, digamos, más reflexivo de lo habitual. Tampoco vemos en exceso al viejo cañero de otras ocasiones. Vamos, aquí la historia es muy sencilla, es bien sencilla. No hay casi palo a las autoridades británicas. Y encima a uno se le pasan las 2 horas que dura la película, las 2 horas más rápidas en mucho tiempo. Valga la contradicción. Así que este podría ser un mensaje del servicio de socorro de Lloviendo Cine. Haters del bueno de Ken Loach, ¿por qué no le dais una oportunidad? Quizá esta sea la última. ¿Por qué decimos esto? Recapitulemos. Ken Loach ya tiene aquella edad. El dinero esta vez para realizar El Viejo Roble proviene de Francia, otra vez de Francia. Ventajas para Ken Loach de ser toda una institución en aquel país, en concreto en festivales como el de Cannes, donde tiene pase pernocta. Y ventajas también de que te agradezcan, por tanto, los servicios prestados. Por todo ello puede que efectivamente también para él sea la última película que le escribe Paul Laverty, su guionista de toda la vida. ¡Ay, pena de mi corazón! Y o servidor estaba la mar de sensible al ver esta película, o ese nudo en el estómago, en la garganta, y según bajas a la izquierda en el anteriormente citado órgano vital y catalizador como es el corazón, decimos que es posible que ese nudo se haya apoderado vilmente y sin previo aviso de servidor. Porque, todo hay que decirlo, había hasta cierta prevención antes de ver la película de Ken Loach. Prevención que enseguida se torna infundada al comenzar la película. Es justamente cuando aparece ese nudo en el estómago, en la garganta y más allá. Es que la película El Viejo Roble comienza de una manera original y a la par que inesperada. No vamos a decir de qué forma comienza. Y viene a cuento para contar una historia realmente que ya hemos visto. Una historia de inmigración. Con el plus sirio en este caso, aunque todas las migraciones cuentan con su particular plus. Si tenéis prevención por este argumento de la película basado en la inmigración, conociendo cómo es el señor Laverty y conociendo cómo es el señor Loach, dadle una oportunidad a esta película. Porque en definitiva la carga política pasa más de puntillas que en otras ocasiones, no lo podéis creer. Porque la crítica va más por ti y por mí, por los nativos acogedores de esos inmigrantes, acogedores en ese doble sentido. El argumento del Viejo Roble ocurre en el norte de Inglaterra, como bien hemos dicho, como pasa asimismo en otras cercanas localidades, no solo de Inglaterra. Y no decimos más. No lo dicen, pero la inglesa es una ciudad portuaria y su equipo de fútbol viste a rayas, en blanco y en negro.
blanco y en botella. No es nada nuevo lo que decimos y puede que hasta haya un castillo por aquellos lares. Y de verdad que nos ha parecido un Ken Loach más reflexivo que en otras ocasiones. Será cosa de la edad. Eso sí, el estilo formal Ken Loach, ese sello inconfundible de su estilo, la mirada de los grandes, hace de nuevo acto de presencia. Tenemos esos bares, esas reuniones de amigos en torno a una pinta de cerveza. Aunque en esta ocasión, esos amigos, bueno, hasta ahí podemos hablar. Es Ken Loach en estado puro, formalmente hablando, pero en el fondo pareciera que nos la habían cambiado. Y ya puestos con ese toque levemente exquisito, el argumento de Paul Laverty para El viejo roble pareciera que tuviese tintes de película de Frank Capra. ¿Qué me estás contando? Esa especie de New Deal a la británica que siempre ha exhibido y exigido en sus películas Ken Loach y que de nuevo se nos manifiesta con El viejo roble, en forma y manera, como no podía ser de otra manera, reivindicativa. Aquí Loach echa mano de esos recuerdos, incluso personales, la vieja y desaparecida minería típica de los pueblos y de las ciudades del norte de Inglaterra. Precisamente podrían ser esos recuerdos de películas como Riff Raff, como Lloviendo Piedras y La mamá de Lloviendo Cine. Hace ya más de 30 años de aquellas películas, echando mano usted también de su 8,5 particular, señor Loach. Por si no quedaba claro, ahora lo hace de manera meridiana. Los viejos rockeros también echan raíces. Mención especial, una vez más, para su compañero de fatigas y de almas, don Paul Laverty, sí, el señor de doña Itziar Bollaín. Toda una vida juntos, don Ken, don Paul y doña Itziar. Qué sutil es usted también, don Paul, con las trampillas del guión. ¿Qué se cree usted que no se las pillamos? Escarnio, por cierto, para los señores de la Academia. Ya lo dijimos en su día de Ken Loach. Paul Laverty tampoco ha sido nominado jamás a ningún guión original en la entrega de los Oscars de ningún año. Se entiende que Cannes de pases per nocta. Enemigos íntimos de don Ken Loach, sois libres de ver o de no ver esta película, pero al servidor se le ha metido algo en el ojo, no solo al terminar, sino también al dar comienzo al viejo roble. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido un nuevo programa de actualidad cinematográfica. En esta ocasión hemos traído 2 recientes estrenos de nuestras grandes pantallas. Saben aquel, nos ha quedado bien el acento, de David Trueba, basada en la vida y obra parcial de Eugenio Joffre, del gran Eugenio, y El viejo roble. Última película, esperemos que no en el sentido que nos estamos temiendo, del gran también Ken Loach. 2 películas de 2 realizadores que tienen más de un punto en común y que nos han servido para llenar de cine nuestro programa diario. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine.
Comed mucho plátano, que es muy sano. A los viejos robles solo les faltaba dar esta fruta. Y sobre todo cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que lleva cine. ¡Par 10! Sayonara.